Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Somos del ICD, Instituto Creativo Digital, y estamos hoy acá reunidos nuevamente en nuestra sala Zoom para compartir con el profesor Carlos López, con quien tendremos una masterclass vinculada a Photoshop, donde específicamente vamos a trabajar con las herramientas selecciones y trazados. Hola, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente dando continuidad a este ciclo de charlas. En esta quinta clase, en la cual venimos trabajando, le toca el turno entonces a lo que son las selecciones y trazados dentro de este programa. La definición de lo que son las selecciones, yo hacía la comparación con lo que es un editor o un procesador de texto, como por ejemplo Word, en el cual nosotros mediante lo que es el cursor podemos determinar la selección de un carácter, de una palabra, de un párrafo y proceder a realizarles cambios, ¿sí? Cambios a nivel de su anatomía, de su configuración, etc. Haciendo esa comparación o esa equiparación con respecto a Photoshop, que es un procesador de imágenes, la función que cumple en el software anterior de palabras, el cursor, es lo que vendría a ser entonces la herramienta de selección. El hecho de poder discriminar zonas específicas de una imagen para proceder a hacerles cambios, modificaciones de una forma muy puntual. Bien, a nivel de lo que es la selección, van a encontrar distintas definiciones. Yo he armado una propia, en la cual considero que está bastante completa, y la defino como un contorno intermitente y activo que nos permite delimitar zonas de una imagen para proceder a hacer cambios y modificaciones de forma controlada, ¿sí? Cuando decimos que es un contorno intermitente y activo, utilizar la herramienta en el programa y darnos cuenta que es así. De hecho, algunos especialistas y instructores, usuarios del programa, también la denominan como una especie de marcha de hormigas. Podemos ver que es un contorno que tiene esa característica dinámica. Es interesante porque a nivel de selección, ese contorno como tal es como un objeto latente, o sea que no existe como tal, no tiene características visuales, características gráficas como las más básicas, que es relleno y trazado. Más sin embargo, se está delimitando una zona en la cual pudiera hacer estas modificaciones en base a las características de esta selección. Bien, control de zonas, cambios específicos. Como les comentaba, es una herramienta fundamental en la cual inicia todo proceso de edición. Esa herramienta como tal es un objeto latente, como bien les decía. Incluso no interesa en qué capa estemos posicionados hasta tanto no se realice algún tipo de cambio. Una vez, por supuesto, si tenemos determinado qué se va a hacer, es muy importante dónde estamos ubicados. Recordemos que a nivel de lo que son los layers o las capas, que son los distintos estratos en los cuales se ubican los elementos al momento de componer un arte gráfico, es muy importante saber en dónde estamos ubicados. Esta herramienta está sujeta a opciones y a procesos de transformación, ¿sí? Encabeza la barra de herramientas y cuando nosotros necesitamos hacer selecciones básicas, como tengo aquí, necesitamos hacer dentro de los tipos de selecciones las que son más básicas, las conseguimos al principio de la barra de herramientas y tenemos lo que es la herramienta marco rectangular, ¿sí? Y seguidamente abajo lo que es la herramienta marco elíptico, ¿sí? La herramienta marco rectangular nos permite generar bien sea un cuadrado o un rectángulo mediante esta característica intermitente y activa para delimitar una zona bajo estas características geométricas. El atajo que nos permite acceder a estas primeras selecciones bajo la categoría de básicas, un círculo o un cuadrado, tenemos un atajo que sería la M. Quiere decir que si estamos posicionados en la barra de herramientas y estamos utilizando cualquier otra, pero presionamos la tecla M, sin importar si el software está en inglés o en español, automáticamente se posiciona en la herramienta de selección marco rectangular. Por ejemplo, si yo mantengo presionada, me doy cuenta que se activa un subpanel en el cual nos damos cuenta que hay otras que se compone de más herramientas. Podemos notar que está la herramienta marco elíptico, la herramienta marco fila única y la herramienta marco columna única.
Si queremos navegar de manera interna mediante el atajo de la M, la tecla M presionándola, como les comentaba, presionaríamos la tecla Shift M. ¿Sí? La tecla M nos posiciona en estas herramientas básicas de selección, pero si adicionamos la tecla Shift a la tecla M, nos permite navegar internamente. No sé si logran apreciar, pero automáticamente haciendo esto con la tecla de Shift, ha pasado a la herramienta marco elíptico. Estaba en la marco rectangular, entonces con la herramienta marco elíptico podemos crear, si no tiene proporción 1 a 1, podemos crear una elipse, y si mantenemos pulsada la tecla de Shift, nos permite generar un círculo. ¿Sí? Bien, luego tiene otras herramientas bastante básicas que nos permite generar pues, una línea con una dimensión de un píxel, bien sea horizontal si se trata de fila o bien sea vertical si se trata de columna, delimitando esta zona en específico, las que albergan formas geométricas básicas. Bien, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer un tipo de modificación en una imagen y la imagen se presta a que pueda ser seleccionada, ser susceptible con estas formas básicas, hacemos uso de ella. Por ejemplo, si quisiera seleccionar esta ventana, posee esta imagen, este círculo que tenemos acá, tenemos dos opciones. Podemos partir desde el centro, podemos notar de que hay una especie de cruz de registro que nos permite visualizar la herramienta o dónde estamos posicionados a nivel de lo que es el canvas o el lienzo dentro del software. Y aquí gráficamente en esta imagen también lo he posicionado para que coincidan. Entonces, si quisiésemos partir del centro óptico y del centro geométrico de esta forma, que en resumidas cuentas, a pesar de ser una fotografía, identificamos que la podemos obtener mediante un círculo, tomamos la herramienta marco elíptico y nos posicionamos en esa cruz de registro exactamente en la mitad. Ya sabemos que si presionamos la tecla de Shift en cualquier software de diseño nos va a dar proporcionalidad, pero fíjense que no está naciendo la forma y no se está creando desde el centro. Si adicional que yo quiera que la forma o el elemento o el objeto, y en este caso se genere desde el centro, adicional a la proporcionalidad que me da la tecla de Shift, presionaría en conjunto la tecla de Alt. La tecla de Alt me permite mantener el centro del objeto para que a partir de ahí nazca la forma. Entonces, fíjense, procedo a hacer el mismo paso anterior, pero sumándole la tecla de Alt adicional a la tecla de Shift. Y como pueden notar en pantalla, entonces ahora el elemento, en este caso la selección, mantiene la proporcionalidad circular, proporción 1 a 1, y aparte de eso se está configurando desde el centro hacia afuera. Y cuando yo determine está bien, allí suelto. ¿Sí? Entonces es muy importante el conjunto de teclas complementarias siempre que estemos desarrollando un trabajo dentro del flujo de la aplicación. También tenemos la opción de poder generar el elemento desde la esquina superior izquierda. También notamos de que las formas nacen bajo esta característica, bajo esta alineación dentro del programa. Entonces, bueno, aquí yo también generé como una especie de elemento de registro para mantener allí, digamos, ese punto o ese referente. Por ejemplo, podemos activar lo que son las reglas con control R o con comando R si estamos en PC, o desde el menú vista. Aquí tenemos reglas y son estas que están acá. Entonces, por ejemplo, podemos bajar una regla horizontal y una regla vertical para mantener ese punto en relación de manera tangente con lo que es la circunferencia gráfica de este elemento dentro de la imagen. Entonces, exactamente los puntos tangenciales, bien sea horizontal y bien sea vertical, mantenemos o generamos unas líneas guías en las cuales donde ellas se intersectan me generan un punto clave. Si yo tomo la herramienta del marco elíptico y me posiciono exactamente en ese punto, me voy a apoyar y arrastro únicamente en este caso manteniendo la tecla de Shift, fíjense cómo también logro mantener una especie de registro que también va acorde a la característica geométrica de lo que yo deseo seleccionar. Entonces, en resumen, la tecla de Shift me da proporcionalidad si es lo que deseo y la tecla de Alt me mantiene el punto o el centro de origen para que a partir de allí la dimensión o la escala del elemento que estemos construyendo. Si no queremos mantener pulsada la tecla de Shift, sabemos que dentro del software, las herramientas, los objetos, nacen desde la parte superior izquierda.
únicamente a nivel visual, porque lo podemos hacer al tanteo sin necesidad de colocar guías, pero de forma didáctica vemos que podemos colocar las guías y en ese punto que obtenemos, generar allí el elemento. Voy a meter aquí un momento en vistas y le voy a dar la opción de borrar guías para que me quede ya únicamente el elemento resultante, que es lo que es la selección. Muy importante, aquí está esto delimitado, no tenemos ningún objeto, pero estamos determinando de que esta es la zona que va a ser afectada. Va a ser afectado lo que esté dentro de esta selección y lo que está afuera no va a pasar nada. Muy importante a nivel de layer, estar posicionados en la capa en la cual queramos afectar. En este caso estoy posicionado en la capa imagen, como podemos ver aquí desde el panel capas. Y si quisiera hacer un cambio, en este caso lo voy a hacer destructivo de forma directa dentro de la imagen. Para ver la modificación en directo. En otros ejercicios, en otras prácticas hemos trabajado con máscaras y con máscaras de ajustes para mantener editable el cambio o la modificación. Pero en este caso lo que nos interesa un poco es entender directamente la función. Si yo ingreso directamente a imagen, específicamente ajustes, tengo una serie de cambios y modificaciones que me permiten alterar la característica visual de la imagen. Uno de los, dentro de estos 22 ajustes que conseguimos mediante esta ruta, uno de los más utilizados es el de Hue and Saturation o tono y saturación. Mediante el atajo de Control U puedo ingresar directamente a este panel. Dándole clic en esta casilla de colorizar o de colorear, podemos establecer directamente un cambio cromático que lo vemos visible, aplicado en tiempo real directamente del panel con respecto a la imagen. Simplemente navegar dentro del deslizador que hace referencia al tono, saturación para intensificar ese color y luminosidad, la intensidad de luz y sombra que quiero asignarle a esta zona en cuestión. Simplemente, si estoy de acuerdo con el cambio o modificación realizada, validar y hacer clic en OK. Cuando estamos trabajando con selecciones, una vez que se cumple el propósito del cambio, esos cambios pueden ser cromáticos, puede ser una extracción, puede ser un recorte, una redimensión. El punto es darle o discriminar una zona específica a una imagen para darle atributos de independencia, modificación con respecto al resto de la imagen. Siempre que el proceso se cumpla, se desactiva con Control D, que sería el atajo, o desde el menú que hace referencia a todo lo que tiene que ver con selección. En la barra de título principal, entre texto y filtro, tenemos todo el apartado que hace referencia a selección. Como pueden ver, hay digamos mucha tela que cortar con respecto a la herramienta, pero estaríamos abordando en esta clase una introducción que por supuesto se desarrolla a nivel de lo que es el trimestre a detalle en relación a distintos temas y prácticas, ¿no? Aquí tenemos entonces la opción de deseleccionar o Control D y se cumple el propósito. Ahora bien, si yo retrocedo con Control Z y yo quisiera de que lo que estuviese afectado fuera a la inversa, lo que rodea al elemento y el elemento se mantuviese inalterado, entonces la selección que he realizado aplica, pero debería invertirla. Entonces estos serían los atajos o los pasos básicos, lo cual aplican lo que es selección. Si ingreso por menú, el panel, selección, y tenemos la opción de invertir. También, si son operaciones habituales, podemos agilizarlas mediante combinación de teclas o shortcut, y vemos que con Control Shift I podemos obtener el mismo propósito que lo hacemos si ingresamos por panel. En este caso, no sé si lo logra percibir, pero la selección se ha invertido y ahora está seleccionando todo menos eso. Entonces, fíjense, si hago yo el cambio cromático, ingreso al mismo panel y hago la modificación, fíjense como ahora se ha modificado todo el contorno y todo lo que está alrededor y se ha mantenido inalterado, entonces lo que está dentro. Voy a darle cancelar, se entiende la idea de lo que es la selección y de invertir. Hay una serie de operaciones básicas que se denominan lo que son los modos de selección y voy a mostrarlos sobre el fondo negro para que sea más evidente. Con la herramienta de marco elíptico que es digamos la más visual, la más directa. Presiona la tecla de Shift, es proporcional. Esos modos de selección se activan en barra de control, que sería esta barra que tenemos aquí encima. La barra de título o de menú principal es la que se compone, por ejemplo, de archivo, edición, imagen, capas, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana y ayuda, reconociendo lo que es la interfaz del software. Y la ventana, en sentido horizontal o de fila, es la que sigue por debajo y es la que se denomina barra de control o estado y está en constante cambio dependiendo de las operaciones que realicemos dentro del software
y de las herramientas que estén en uso. Entonces aquí las tenemos. Como estamos trabajando con selección, se activan los que son los modos de selección. No sé si se logra apreciar, estamos posicionados aquí en la parte superior izquierda, y la primera es de nueva selección. Por ejemplo, si yo quisiese integrarle otra selección, simplemente arrastro, se borra la anterior. Pero si yo quisiese sumarle o adicionarle una selección, hago clic en el segundo icono, y fíjense entonces cómo ahora puedo generar una sumatoria de selección. Se mantienen las anteriores y se siguen adicionando. Si yo quisiera, por ejemplo, restarle, hago uso del tercer icono dentro de estos modos de selección, restar selección. Y aquí está. Y si hago uso del último icono dentro de este apartado de modo de selección, se denomina de interseccionar. Eso implica que el área común entre la selección nueva es lo que se va a mantener y lo demás desaparece. Sería lo que es el conjunto, ¿ves? Entonces esa área común es lo que queda. Bien, esto también lo puedo hacer con atajos. Por ejemplo, se recomienda que si navegamos dentro de la barra y hacemos uso de los iconos, retornemos al inicial o al principal para mantener las funciones por defecto. Entonces retorno al primero, por ejemplo, genero una selección. Si quiero adicionarle, puedo presionar la tecla de Shift, con lo cual aparece un signo más y hago el mismo proceso que estaba haciendo en barra de control, lo estaría haciendo directamente en el canvas con combinación de teclas. En este caso, si quiero restar, presiono la tecla de Alt, y si quiero interseccionar, la combinación de teclas Alt-Shift, con lo cual el área común entre la selección anterior y la nueva es lo que queda. Si quiero deseleccionar, presiono Control-D. Y si quiero restaurar, para no estar dando un retroceso de Control-Z y sin determinar qué tantos pasos he dado, pues un atajo interesante, un tip, sería ingresar desde archivo y tengo la opción de volver, o lo que sería función 12. Entonces yo, por ejemplo, quiero revertir esta cantidad de pasos en las cuales, por ejemplo, intervenir el archivo en cuestión y quiero retornar a su origen. Entonces le doy directamente a función 12 o de archivo, opción volver. Aplica también, por ejemplo, si necesito dentro de una imagen hacer selecciones básicas, por ejemplo, que sea cuadrado o rectangular. Entonces basta con tomar la herramienta, hacer clic sostenido, seleccionar y proceder a hacer cambios y modificaciones que van únicamente relacionadas a esa zona que ha sido delimitada. Hay una opción, por ejemplo, a nivel de pregunta, que solamente tenemos para generar línea horizontal, línea vertical y solamente un cuadrado y un círculo. Por ejemplo, si me tocase generar un triángulo, pudiese partir de un cuadrado, haciendo usos precisamente de los modos de selección que les acabo de explicar. Por ejemplo, tomo la herramienta de marco rectangular. Si quiero que sea cuadrada, presiono la tecla de Shift. Por ejemplo, si quiero desplazarme sin terminar de construirla, porque por ejemplo necesito posicionarlo en otro sitio, entonces mantengo pulsado lo que es la barra espaciadora y ahí logro reposicionar en otra zona. Suelto barra espaciadora y puedo seguir construyendo. Entonces, bueno, aquí he generado un rectángulo, no sé si lo aprecian. La selección es un control intermitente y activo que no tiene características visuales, por eso podemos ver como una especie de borde o de contorno que se mantiene en gris, no tiene ningún tipo de atributo de color, pero nos está delimitando una zona. Yo puedo hacer modificaciones de una selección, a pesar de que no tenga atributos gráficos o visuales como un objeto, la selección puede ser propensa a aplicársele operaciones de transformación de objetos. La conseguimos en panel, específicamente en selección o en selection, específicamente transformar selección. Por lo general no tiene atajo ni comando, pero yo se lo he asignado, ¿sí? Se lo he asignado y le he puesto control punto para acceder a esta opción, porque yo sí la uso de forma habitual. Entonces el software genera o tiene por defecto atajos de tecla para operaciones que son de uso habitual, pero también uno ciertas opciones y ciertas operaciones. Entonces aplico allí, salen lo que son unos nodos para proceder a hacer cambios a nivel de lo que es el bounding box o caja del elemento. Y por ejemplo, si yo presiono la tecla de Shift, puedo dar un ángulo o una inclinación de 45 grados a esa selección rectangular. Siempre que esté en ese proceso en curso de transformación de un objeto o de una selección, vuelvo y repito, la barra de control siempre va a estar en constante cambio, mostrándonos opciones en contexto de lo que estemos realizando. Tenemos aquí un signo de prohibición para cancelar y tenemos aquí un check
para validar. En este caso, ¿qué validamos? Digamos, la modificación de posición en 45 grados. Le doy clic en el check y ahí está. Bueno, aquí tengo como una especie de rombo. Tendría entonces lo que es el rectángulo posicionado en 45 grados, pero yo quisiera restarle o eliminarle la parte inferior para que me quedase de ese resultante el triángulo que necesito para, por ejemplo, en esta excusa gráfica de esta imagen, seleccionar esta casa rectangular y hacerle cambios. Entonces vuelvo a tomar la herramienta del marco rectangular y me posiciono en la parte de abajo, pero muy importante, antes de hacerlo, haciendo uso de los modos de selección, voy a optar por la opción restar. Bien sea por atajo o bien sea que lo active en los modos de selección en la barra de control, en ambos casos aplica y entonces al aplicar el arrastre, donde se posiciona esa nueva selección, dependiendo de las características asignadas, va a sumar, va a restar o va a interseccionar. En este caso opté por restar. O sea, hago clic allí y allí desaparece. No sé si lo logran apreciar, pero allí tengo entonces generado un triángulo. Para yo moverlo, posicionarlo de sitio, muy importante. Tengo que retornar en los modos de selección a la primera opción, que es New Selection o Nueva Selección. Al retornar a la primera opción, que es como una New Selection, es como una opción neutral, no suma ni resta ni intersecciona, es una opción neutral, entonces yo me puedo posicionar dentro de la selección y poder hacer el cambio o modificación, en este caso un desplazamiento o movimiento. Bien, si yo doy botón derecho, tengo la opción de aplicar opciones de transformación. Previamente desde selección, transformar selección, puedo modificar, quitando el eslabón en barra de control entre el ancho y alto, poder tener una independencia, por ejemplo, que estoy modificando aquí solamente el alto. Si doy botón derecho, de forma didáctica, por ejemplo, en este menú contextual tengo la opción de cambiar escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva y deformar. Estas opciones, como les comentaba, siendo la selección un objeto latente, pero no lo es, pero sí está sujeto a modificaciones de un objeto con características gráficas. Como pueden notar, estando el proceso de transformación en curso, estando esos nodos de modificación de forma visual, dando botón derecho tengo la opción por panel en el menú contextual de aplicar estas modificaciones. De forma elegante voy a seleccionar lo que es perspectiva, porque por ejemplo si yo arrastro un punto automáticamente y de manera diametral y como un eje axial va a estar la modificación en contraparte del otro nodo. Y arrastro allí. Bien, valido en el check y allí procedo a hacer cambios. Por ejemplo, que yo quisiese modificar el contexto y no lo interno, ya sabemos que desde Selection o Ctrl-Shift-I invertimos y desde un ajuste, por ejemplo, si quisiera aplicar ya no color sino desaturar la imagen, tenemos la opción dentro de los 22 ajustes por panel, por ejemplo, desaturar o con el atajo Ctrl-Shift-U. Selecciono, Ctrl-D para desactivar. Y fíjense cómo he podido discriminar la parte interna que estaba seleccionada invirtiendo y modificar el contexto. Entonces podemos ver como con un ejercicio bastante sencillo, aplicando los principios de lo que son los modos de selección, podemos hacer este tipo de variables, este tipo de cambios y modificaciones de zonas específicas. Como bien les comentaba, fíjense que podemos notar a nivel del archivo que estamos viendo la cantidad de capas previamente porque incluí este ejercicio de la imagen dentro de la lámina, la cual presentaba los conceptos de la herramienta. Entonces podemos notar los distintos layers y elementos de los cuales se componen. Cuando les comentaba que a nivel de selecciones es la principal herramienta o procedimiento para iniciar todo proceso de edición, porque fíjense que cuando partimos de una imagen desde cero, abierta en el programa, podemos notar que siempre se compone de un layer acoplado o flateado, ¿sí? Ese layer, por ejemplo, se desbloquea ese candadito que trae por defecto y, por ejemplo, que aplicase el mismo tipo de modificación. Como vieron en el ejemplo anterior, eran cambios cromáticos, pero, por ejemplo, si quiero hacer algún tipo de extracción o recorte, un atajo bastante utilizado sería, por ejemplo, Ctrl-J, que sería para hacer una extracción preservando lo que es la imagen sin crear recorte y crear un duplicado de la zona en cuestión. Entonces fíjense cómo ahora tengo dos elementos. Entonces todo proceso de edición se inicia con una zona que nosotros queramos delimitar y algún tipo de cambio que le queramos proporcionar a esa zona, ¿sí?
Ahora bien, como vemos, estos tipos de selecciones son básicas. Si quisiéramos hacer algún tipo de selección muy específica, o sea, que ya no se fundamente en base a un triángulo, un círculo, un cuadrado, sino que tengamos que delimitar algo muy específico, el principio sería partir de un trazado y luego ese trazado transformarlo en selección, por ejemplo, o dejarlo en trazado y hacer otro tipo de cambios y modificaciones. Por lo cual entonces haríamos la transición de herramienta de selecciones a lo que es un trazado. Porque cuando trabajamos con trazado nos da precisión, porque algo que no tiene las selecciones, lo que acabamos de ver, ese contorno intermitente y activo por default ya viene con unas características básicas, o incluso pudiésemos, por ejemplo, con otro tipo de herramienta, hacerlo de forma libre o intuitiva, entonces obtendríamos una zona delimitada de forma irregular. Pero que si quisiésemos delimitar una zona de forma precisa, necesitamos partir como de un concepto vectorial dentro del programa, en la cual nos hace falta nodos y tensores. Los nodos y tensores son más comunes como flujo de trabajo dentro de las aplicaciones vectoriales para generar gráficos vectoriales. Más sin embargo, podemos obtener ciertas herramientas, ciertos recursos y ciertos objetos con características vectoriales a pesar de que estemos en un entorno de píxel o mapa de bit, como es el caso de Photoshop. Entonces, si queremos delimitar una zona en específico, partimos de los trazados. La principal herramienta para generar un trazado es la herramienta de la pluma, cuyo atajo es la tecla P, o hacemos clic directamente en la barra. Entonces, bien, esta herramienta de trazado, si vamos a la barra de herramientas, a la barra de control, a diferencia de cuando estamos trabajando con selecciones, tendríamos los modos de selección: sumar, restar e interseccionar. Cuando estamos trabajando con trazado, tendríamos los modos de herramienta. Esta herramienta, dentro de estos modos, tiene la opción de forma, trazado y píxeles. Forma nos va a dar una forma vectorial con tensores y con características visuales. Trazado nos va a dar solamente una característica de contorno, que luego también se le puede añadir esas características visuales. Y píxeles, estaríamos generando una forma que ya no tiene nodos y tensores, sería una forma como pintada, lo único que tenemos la característica de poder determinarla de forma precisa con la pluma, pero no tiene nodos y tensores y es propensa a que se pixele. Entonces, bien, en resumen, las dos primeras nos proporcionan características vectoriales y la última características gráficas digitales a nivel de pintura, de píxel. Entonces, bien, me voy a ir únicamente con un trazado, con la herramienta de la pluma. Y aquí hay un ejercicio bastante práctico y didáctico, porque cuando trabajamos con trazados es muy importante tener control de lo que son los puntos de ancla y de los tensores. Entonces este ejercicio es muy didáctico porque nos permite a nivel de lo que son las letras del abecedario iniciar el punto A, consecutivamente el punto B, punto C, llevar ese orden, y aparte de eso visualmente nos da la característica o extensión que tienen que tener los trazados para que nos dé la modulación de las curvas y de las formas, porque cuando trabajamos con trazados, nodos y tensores, podemos generar segmentos rectos y segmentos curvos. Precisamente eso nos da esa característica y esa precisión. Entonces, bueno, rápidamente para mostrarles el ejemplo, hago clic sostenido en el punto A y arrastro a la extensión que me da visualmente la plantilla. Y ahí está, el punto A. El punto B es el que está aquí, no tiene la letra marcada, pero allí va el punto B, es el que le sigue, y arrastro a la extensión de los tensores. Voy entonces al que le sigue, el punto C, y arrastro. Luego viene el punto D y algo interesante, porque arrastro para arriba donde me indica el nodo rojo a nivel didáctico para extender el nodo hasta allí, y el nodo amarillo en contraposición para doblar la característica o direccionalidad del tensor. Tecla de Alt y arrastro hacia atrás, ¿sí? Y suelto. Clic sostenido y arrastro hacia el frente donde está el nodo rojo. Mantengo pulsado el clic del mouse, tecla de Alt y arrastro hacia atrás, ¿sí? Clic sostenido y arrastro. Luego vienes acá, clic sostenido y arrastro. Pareciera un poquito complicado, pero no lo es. Es simplemente fijar como la operación. Fijar la operación que luego se va a estar repitiendo. Entonces, es muy importante simplemente fijar el paso básico, porque luego es repetir. Clic sostenido y arrastro, tecla de Alt. Siempre que quiera modificar la direccionalidad de un tensor que por defecto siempre es diametral, uno hacia adelante y uno hacia atrás, voy a utilizar en conjunto y siempre en complemento la tecla de Alt solamente. Entonces clic sostenido y arrastro, los tensores están por defecto
pero quiero modificar direccionalidad del tensor precisamente para asignar la característica de curva, tecla de Alt y arrastro, y aquí por defecto llega. Desbloqueo la capa y fíjense cómo aquí tengo lo que es un trazado. Entonces no es un contorno intermitente o activo como lo son las selecciones, como una especie de marcha de hormiga dinámico, sin atributos, sino este es como una especie de estructura de alambre en donde tenemos puntos, tenemos nodos y tenemos uniones, y esas características involucran curvas y una zona muy específica. No estamos tirando una forma intencional geométrica o aleatoria, sino una forma construida de manera muy concienzuda, muy detallada, y ahí está. Entonces aquí vemos que a nivel de ventanas de trazado se hace visible. A pie de la ventana tengo un icono punteado. Si yo hago clic a pie de la ventana de Path en inglés o trazados en español, a este icono punteado, puedo transformar un trazado en selección. No sé si se percibe, por ejemplo. ¿Sí ven? Un trazado a selección. Voy a colocar fondo negro para que sea más evidente. A ver. Me posiciono. Listo, a ver. Fíjense, como ahora tengo una forma muy específica de este instrumento, en el cual ahora es selección, pero no tenemos una forma tan compleja. Tenemos un círculo, un cuadrado, un rectángulo, líneas verticales, horizontales, o de forma intuitiva irlo haciendo, o herramientas de selección rápida como varita mágica o el pincel de pintar selecciones, etcétera. Pero no podemos lograr mediante estos métodos, en este caso, una selección tan específica como la que acabamos de obtener. Entonces, siempre que queramos precisión, bien sea si estamos en software de vectores o bien sea si estamos en un software de mapa de bits, el principio de construcción, a pesar de que hay herramientas complementarias, estoy explicando como lo básico y lo esencial, siempre está la fundamental, que es la herramienta de la pluma. Entonces podemos ver que aquí hay un añadido en el cual tenemos que tener control de tensores, nodos, el control de curvas y de segmentos rectos, precisamente para delimitar zonas específicas. Tenemos aquí esta forma de instrumento a manera de selección, y podemos proceder a hacer cambios, extracciones, modificaciones cromáticas, recortes, redimensión, etc. Lo importante es que una vez que se tiene delimitada la zona, el cambio que amerite después ya es lo más sencillo, ¿no? Voy a retroceder un momento con Control Z. Interesante que ya Photoshop, a nivel de las últimas versiones o software, incorporó Control Z a un retroceso lineal, porque antes era Control Alt Z. Entonces ahora destinó el Control Alt Z para un retorno cíclico o bucle entre un paso hacia atrás y un paso adelante, de tal forma que no sale allí. Entonces el software ha aplicado ciertas modificaciones, haciendo un paréntesis aquí con el caso del Control Z, el clásico Control Z de Photoshop. Aquí retrocedí y he obtenido o retornado a lo que es un trazado, digamos que cerrando, como les comento, pues de manera básica, porque en el tiempo que tenemos no podemos como sumergirnos en tanta, el software pues tiene mucha tela que cortar, pero redondeando la idea, por ejemplo, generando este pad o este trazado, podemos incorporarlos dentro de lo que son las formas preconcebidas de Photoshop. Interesante que, por ejemplo, en PowerPoint o en software de Office tenemos lo que son las figuras como tal, los clip art. Pues Photoshop tiene una suerte muy parecida, que serían las formas customizadas. Entonces, generando el trazado que ustedes acaban de ver, que lo hice con la herramienta de la pluma, si ingresamos a una ruta que es desde edición, específicamente definir forma personalizada, o Custom Shape, si lo tenemos en inglés. Muy importante esta ruta por panel, porque en clases anteriores hemos explicado cómo definir una punta personalizada de pincel, cómo definir un patrón o textura personalizada dentro de la brocha, y mediante este mismo panel con la misma ruta podemos definir una Custom Shape o forma personalizada. Aquí definir forma personalizada, nos sale el panel, nos sale la miniatura. Voy a ponerle prueba. Voy a hacer forma, instrumento, etc. Le doy clic en OK y listo. ¿Qué implica eso? De que de pronto yo me tomé el tiempo muy minucioso de generar esta forma, de generar ese trazado, de generar ese contorno de manera específica, pero solamente lo hago una sola vez
y listo. ¿Por qué? Porque mediante este paso, por el panel que les acabo de indicar, ya esta forma la tengo almacenada dentro del programa. Específicamente en dónde. La podemos conseguir, por ejemplo, en la barra de herramientas, debajo de la herramienta de texto. Si me mantengo allí, tenemos lo que son las formas personalizadas. Tenemos las formas vectoriales, rectángulos, círculo cuadrado, los polígonos, la línea, y la última herramienta, forma personalizada, Custom Shape. Le doy clic allí y en la barra de control, muy importante, cuando nosotros estamos manejando la aplicación, siempre un ojo en la barra de control porque está en constante cambio, ofreciéndonos opciones dependiendo de la herramienta en la cual hagamos uso. Entonces estamos aquí en las Custom Shape y nos está mostrando, fíjense, la galería de formas personalizadas que tiene el programa, y la última y más reciente es precisamente la que acabo de construir.